con una sonda de Nelaton 6 u 8. Los otros elementos son los mismos de la laparotomía. Suturas de la laparotomía, que ya conocen y no las voy a repetir. La piel, la poneurosis. Tener en cuenta que para el páncreas vamos a ligar, necesitamos ligaduras en sedas precortadas, 2 ceros y 3 ceros. También tener a la mano transmisión para los vasos en seda 2 ceros y 3 ceros con aguja redonda. Y para el cierre del páncreas, que generalmente lo vamos a hacer con monofilamento de polipropileno 3 o 4 ceros. Esto es una sutura vascular. ¿Qué otra opción de sutura podemos tener en cuenta para cerrar el páncreas? ¿Ácido polivicólico? Polidioxanona, más que ácido polivicólico. Entonces, la primera opción el polipropileno, o la segunda opción la polidioxanona, también en el mismo calibre. La podemos usar de acuerdo al gusto del cirujano porque tiene una fuerza tensiva más prolongada que el ácido polivicólico, para que los enzimas pancreáticos no degraden la línea de sutura. Entonces ingresamos a la cavidad a través ya sea de la incisión subcostal o la laparotomía. El cirujano hace una inspección de la cavidad, va a localizar acá, esto sería ¿qué es esto? El estómago, este sería el colon transverso. Levantando el estómago, que vamos a encontrar El páncreas. el páncreas, ¿verdad? Entonces, como en las gastrectomías, ya las vimos, procedemos a desvascularizar la curvatura mayor. ¿Cómo la vamos a desvascularizar? ¿Alguien se acuerda? En una gastrectomía, exactamente lo mismo. ¿Ninguno? Acá encontramos el epiplón de la curvatura mayor, que se toma con doble pinzamiento de Kelly Axon, de Rochester, de cístico. Seccionamos con tijera de Metzenbaum. ¿Y con qué ligamos? Con seda precortada 2 ceros o 3 ceros montada en Kelly Axon. Si no usamos esto de forma convencional, ¿con qué desvascularizamos acá? Que lo nombramos en el instrumental. Con el bisturí armónico ligacho. No necesitamos ligadura ni nada, sino cortamos y secamos. Se levanta el estómago, acá localizamos el páncreas, ¿sí? El páncreas lo podemos tomar con qué pinzas, pueden ser con pinzas Ali-June o pinzas Batco, ¿listo? Pinzas de tracción fija. Acá tenemos el vaso, acá estaría la parte del páncreas, este es el colon transverso. Una pancreatectomía distal, que corresponde a seccionar la cola del páncreas, puede estar acompañado con una esplenectomía por vecindad, ¿sí? Entonces, el cirujano, si dependiendo de la indicación quirúrgica, por ejemplo, sea un adenocarcinoma, puede resecar también el vaso y hacer esplenectomía junto con la cola pancreática. Esto lo deciden los hallazgos intraoperatorios. Debe hacer disección Roma de la cola pancreática. Entonces ustedes le pasan disecciones vasculares, tijeras finas, vamos a listar también torundas medianas para hacer disección Roma y empezar a despegar esta parte de la cola del páncreas, que es lo que vamos a resecar, es decir, sería esta parte, que acá, por ejemplo, va a salir con el vaso. Si en la indicación quirúrgica y en los hallazgos intraoperatorios se determina pues que el adenocarcinoma, que usualmente es una de las principales indicaciones, incluye la parte del vaso. Entonces ligaríamos la arteria y vena esplénica. ¿Con qué pinzas tomaríamos esas estructuras vasculares? Ustedes ya saben. Cístico, Kelly Axon, Rochester. Seccionamos con tijera y ligamos con seda precortada 2 ceros, ¿verdad? Entonces acá, terminando de desvascularizar esta parte de la cola pancreática, ya está despegada totalmente, procedemos a cortarla. ¿Con qué vamos a seccionar esa cola del páncreas? Una línea cortante. Bueno, se puede con una sutura lineal cortante, pero de forma convencional, puede ser con mango de bisturí 3 largo, una hoja 15, tijera de Metzenbaum o que otro instrumento de insulto. Electrobisturí con pala larga. Entonces va a salir la cola del páncreas, el cirujano
se las entrega con las pinzas Badco, Doal y Yud, y procedemos a hacer el cierre de lo que me queda, que en este caso sería ¿qué parte esta? El cuerpo y la cabeza, ¿verdad? Entonces acá procedemos a cerrar. Este sería el conducto pancreático principal. En caso de que el cirujano necesite canalizarlo, ya saben que lo van a hacer con una sonda de Megatron 6 u 8, que la tenemos ahí en los insumos. Y procede el cirujano a colocar los puntos, cerrar la parte del páncreas que queda. ¿Con qué sutura? Con polipropileno o con polidioxanona 3 o 4 ceros. Pueden ser puntos separados, pueden ser sutura continua, a gusto del cirujano. Acá no vamos a hacer ningún tipo de anastomosis, se deja así tal cual. Hay que revisar la hemostasia acá a este nivel y básicamente pues hacemos el cierre de la incisión, ya sea la incisión subcostal o ya sea la incisión de la parotomía, es decir que es un procedimiento sencillo. El otro procedimiento es la cirugía de Weston o pancreato-yeyunostomía, o también le dicen pancreático-yeyunostomía, que básicamente pues tiene el mismo principio de la pancreatectomía distal, solo que está indicado cuando hay obstrucción del conducto pancreático principal. Entonces hay que restablecer la continuidad. Acá cambia un poco el abordaje. Si el cirujano va a hacer incisión subcostal, generalmente la hace bilateral, ¿sí? Ya no izquierda, sino de forma bilateral, o opcional también puede ser una laparotomía mediana supraumbilical. Depende de la consideración del cirujano. El mismo principio de la pancreatectomía distal que ya lo mencionamos, incidimos por planos, llegamos a cavidad, volvemos a desvascularizar acá la curvatura mayor, como ya les había mencionado, traccionar el estómago para levantarlo para poder observar el páncreas. Entonces, como la indicación principal usualmente es por obstrucción de este conducto pancreático principal, nos pueden pedir una jeringa, puede ser de 10 o 20, la pasamos con una aguja gruesa, puede ser 21, para que el cirujano puncione este conducto pancreático que esté dilatado y toma muestra de ese líquido. ¿Para qué? Pues para enviarlo a citoquímico, para enviarlo a cultivo, se envía, se le entrega al auxiliar de enfermería y posteriormente pues acá va a empezar a incidir toda esta parte del conducto en toda su longitud. Esta es la obstrucción que se va a localizar. ¿Con qué va a incidir ese conducto en la cara anterior pancreática? Puede ser con pala larga de electro, puede ser con mango de bisturí 3, por ejemplo, una hoja 15, o con tijera de Metzenbaum. Entonces, cuando ya liberó esta parte de la obstrucción del conducto pancreático, al realizar la incisión, vamos a hacer la Y de Rose, que la Y de Rose tiene el mismo principio que ustedes ya conocen en una gastrectomía, es decir, el yeyuno lo vamos a dividir en dos, yeyuno proximal y yeyuno distal, y que la parte que me va a hacer la anastomosis con el páncreas es la parte del yeyuno distal. La parte proximal se va a anastomosar a la parte distal, como ustedes ya conocen. Entonces acá estamos haciendo la yeyunostomía, yeyuno distal, yeyuno proximal, lateral. Acá estamos empleando una sutura mecánica lineal cortante, igual se puede hacer de forma convencional, y posteriormente usamos una sutura mecánica lineal, que puede ser de 90. Hacemos la anastomosis, yeyuno distal, yeyuno proximal, que es el que se continúa con la parte del duodeno. La parte distal, este sería el colon transverso, se sube acá por detrás de este colon para anastomosarlo ¿con qué? Con el páncreas. Entonces acá hacemos la pancreato-yeyunostomía de forma lateral. Hacemos la anastomosis. Usualmente la vamos a hacer con polidioxanona, puede ser 3 o 4 ceros. Hay que revisar que no haya quedado fugas en esta línea de sutura. Entonces directamente esta secreción de este conducto pancreático drena hacia esa parte del yeyuno distal para contribuir junto con la bilis posteriormente
al proceso de digestión. Entonces, así quedaría la anastomosis del yeyuno distal con la parte del páncreas, sutura continua o puntos separados. Importante verificar que no haya quedado fugas en esta línea de suturas, lo debe verificar el cirujano. Y básicamente pues la parte proximal queda así, ¿no? Yeyuno, yeyunostomía laterolateral, la Y de Rose, y pancreato yeyunostomía lateral. Ese es el principio de la pancreato yeyunostomía, que la principal indicación para hacerla es por obstrucción del conducto pancreático principal. El otro procedimiento es la pancreatoduodenectomía o cirugía de Whipple. La anterior es la cirugía de Weston. Esta es la de Whipple, que es un poco más grande, más compleja, dependiendo de los hallazgos intraoperatorios que tenga el paciente, lo que se vea dentro del procedimiento quirúrgico. Usualmente seccionamos una parte del páncreas, si está incluido el duodeno también, junto con la parte del antro gástrico, que pues ya vimos gastrectomía parcial. Entonces hacemos una gastrectomía parcial tipo Birlot 1, quitamos esa parte del antro gástrico, si está incluido el duodeno lo quitamos haciendo duodenectomía, por lo tanto lo que me queda sería la parte del yeyuno para hacer las anastomosis. El abordaje lo podemos hacer a través de una incisión subcostal derecha, dependiendo específicamente, o si el cirujano quiere hacer una sifopúbica, también lo puede hacer para hacer una exploración más amplia de toda la cavidad abdominal a consideración del cirujano. El mismo principio de las dos técnicas anteriores, incidiendo por planos, llegamos a cavidad, vamos a hacer una separación adecuada de esa pared abdominal para que el estómago quede visible. Entonces ahí el cirujano procede a observar el límite de la resección, va a determinar el límite de la antrectomía, si está incluido o no la parte del duodeno, eso se decide en los hallazgos intraoperatorios. Este es el límite de la resección gástrica, parte del antro, parte del cuerpo. Vamos a ligar los vasos gastroduodenales acá, a este nivel. Vamos a ligar acá todos los componentes del meso de la curvatura mayor. ¿Qué estructura vascular queda a nivel de la curvatura mayor a este nivel? ¿Ninguna? A nivel de la menor se liga la arteria gástrica izquierda y la arteria gastroduodenal. A nivel de la curvatura menor, perdón, mayor, las gastromentales o gastroepiploicas, depende del límite de la resección. Y acá la parte de la desvascularización del meso, este sería el límite de la resección, básicamente, que ya pues lo vimos en la gastrectomía. Se debe valorar la metástasis en estos pacientes para decidir si está incluido también la parte del duodeno, es decir, con el antro sale el duodeno. La parte del páncreas que se va a resecar la decide el cirujano. Por ejemplo, acá resecaron parte del cuerpo, pero puede ser totalmente el páncreas o una resección parcial. Se empleó sutura mecánica lineal también, dependiendo de la consideración del cirujano, pues es más rápida, se puede realizar de esta forma, de forma convencional, y posteriormente pues vamos a hacer el restablecimiento de la continuidad. Entonces, gastrectomía parcial, si hago o no duodenectomía, de eso depende cómo voy a hacer la anastomosis. Si quito el duodeno, lo que me queda es el yeyuno, ¿verdad? Si dejo el duodeno y solo quito la parte del antro gástrico, debo cerrar el muñón duodenal, pero la anastomosis también la voy a hacer con el yeyuno, que es el asa elegida para hacer la gastro-yeyunostomía, que sería ¿qué tipo de birlos? Birlos 2. Ah, bueno, el parcial de cirugía general es acumulativo, ¿no? De todas las técnicas que vemos, para que vayan estudiando todas las técnicas. Entonces, y voy a preguntar técnica completa en el último parcial. Voy a preguntar varias técnicas. Vamos a cerrar bien el parcial de cirugía general. La próxima clase terminamos cirugía general. ¿Es escrito o virtual? No, señorita, es escrito.
¿Listo? Face to face. O lo puedo hacer oral también, con otro docente. Voy a mirar cómo lo hacemos. ¿Listo? Entonces, ¿qué parte del estómago me quedó acá? Ahí lo ven, hola carajo. No me digas que se terminó cirugía general y no reconocen el estómago y la parte del estómago. ¿El fondo? ¿Ah? ¿El fondo? Solo el fondo. Y es parte del cuerpo, eso. Quitamos el antro, ¿verdad? Eso. Van a tener toda la vida para dormir, tranquilos. Duerman en otra ocasión. Conducto colédoco. Entonces acá este colédoco también lo voy a anastomosar con la parte del yeyuno. ¿Por qué lo anastomoso con el yeyuno? Para que pase. Para que... Pues si quito el duodeno, tengo que hacer una colédoco yeyunostomía. Si dejo el duodeno, no pasa nada, pero es dependiendo de los hallazgos intraoperatorios. Si hago antrectomía más duodenectomía, el antro de una vez sale con todo el duodeno si está implicado en la pieza patológica. Si no, no hago colédoco yeyunostomía. Si voy a hacer colédoco yeyunostomía, ¿qué sutura puedo crear para hacer esa anastomosis? Polipropileno 4 o 5 ceros. Bueno, sí, vascular, ¿qué otra opción? No solo polipropileno. ¿Qué suturas se crean en el cuerpo? Ácido poliricólico, sí, 4 o 5 ceros, polidioxanona 4 o 5 ceros, pero ojo con la aguja, si ustedes me colocan aguja de 22 o 26 milímetros, no vale. Esto tiene que ser aguja de 17 milímetros, porque es una estructura delgada. Si vamos a hacer las anastomosis con el yeyuno, buscamos el ligamento de Treis, ¿se acuerdan en las gastrectomías? Y dividimos el yeyuno en 2, que sería una opción, es decir, podemos hacer una Y de Roth, exactamente como la técnica anterior. Esta es la parte del colon transverso. Acuérdense que el yeyuno distal yo lo puedo subir por delante del colon transverso o por detrás del colon, pero eso es técnica del cirujano que no nos compete, solo es para que lo tengan en cuenta. Entonces, acá ¿qué tipo de anastomosis estamos haciendo? Lo que me quedó del páncreas con el yeyuno, entonces estamos haciendo una pancreato yeyunostomía término lateral, y esto sería la anastomosis del conducto pancreático principal para que drene directamente a qué parte del yeyuno es esta. El yeyuno distal, ¿no? Que es el que siempre vamos a usar para hacer las anastomosis. Entonces acá se realiza la anastomosis, que ya pues saben la línea de sutura que vamos a emplear. Pancreato yeyunostomía, ¿esta cómo se llama? Ahí lo acabé de decir. Colédoco yeyunostomía, ¿sí? Colédoco yeyunostomía, que ya saben la línea de sutura, en caso de que se realice duodenectomía. Si no quito el duodeno, lo dejo allá quietecito a nivel de la segunda porción del duodeno, no lo vamos a desinsertar. Eso es dependiendo del criterio del cirujano, pero pues así quedaría la anastomosis básicamente, ¿sí? Y la anastomosis con el estómago, que sería la gastro yeyunostomía o Birlot 2, ¿sí? Que lo más probable es que en esa gastro yeyunostomía yo lo haga con una sutura mecánica lineal cortante, puede ser de 75 milímetros para cortar el tiempo quirúrgico, que es lo más probable, con el asa distal, ¿sí? Entonces, con el asa distal hacemos esta anastomosis. Si voy a hacer acá la colédoco yeyunostomía, la pancreato yeyunostomía y la gastro yeyunostomía, ¿sí? Básicamente. Importante a tener en cuenta acá las líneas de sutura, que no haya quedado fugas, acá específicamente. A veces solo se hace la parte de la pancreato yeyunostomía y la gastro yeyunostomía acá directamente, y se conserva la parte del duodeno, no necesito hacer la colédoco yeyunostomía. Hay que lavar muy bien, generalmente acá dejamos por contraventura un dren, pero un dren cerrado tipo Blade o tipo Jackson Pratt, pues para evitar complicaciones básicamente. Si son la laparotomía,
o si hizo la incisión subcostal, depende de la consideración del cirujano. ¿Listo? Y no solo podemos hacer cirugías derivativas. Si por ejemplo hay un trauma y está comprometido la parte del páncreas, solo puedo hacer una pancreatorrafia, es decir, si no lo voy a quitar, sino solo pasar línea de sutura, porque puede estar incluido en trauma, yo puedo hacer línea de sutura también en el páncreas, pues con las suturas que ustedes conocen. ¿Listo? ¿Preguntas? Tipo accesorio, ¿a qué nivel va? En la parte distal del glúteo. O sea, en la segunda porción. Entonces, si yo hago una duodenectomía, toda la parte de los conductos deben ir a la parte del yeyuno. Pero si no hago, o sea, se deja intacto. Solo, ahí no aparece en la gráfica, pero pues solo si se hace duodenectomía, los conductos derivados van hacia la parte del yeyuno. ¿Listo? Ya que tenemos el vaso es más sencillo que el páncreas, o hago esplenectomía o hago esplenorrafia. No hacemos ningún otro procedimiento en el vaso, o lo quito o lo suturo, pero no lo voy a anastomosar con ningún tipo de estructura diferente. El vaso pues lo vamos a considerar como una estructura importante, ¿sí? Porque moviliza y elimina los glóbulos rojos sobrantes, ya los que no están viables, pero no quiere decir que una persona se muera si se le hace una esplenectomía, no es un órgano vital. Es el mayor de los órganos linfáticos del cuerpo y tiene una característica especial, y es que es bastante friable. En caso de trauma, pues un paciente se puede morir si tiene una herida en el vaso y no se opera, ¿sí? Puede producir un shock y el paciente se puede desocupar. Entonces, por eso es una urgencia quirúrgica. El vaso tiene impresiones, así lo vemos en cirugía cuando el cirujano lo saca, ¿sí? Ya miramos estas impresiones. Se localiza a nivel del hipocondrio izquierdo, se va a relacionar con estas dos costillas 9 y 11, acá una vista lateral. Acá vamos a encontrar la relación inferior, esto sería la parte cólica izquierda o el colon izquierdo, acá a este nivel, cuando desciende, y en la parte anterior tenemos la relación con el estómago. Entonces, si lo vemos medialmente, acá no se ve, en la otra lo miramos, se relaciona con la parte del riñón izquierdo. Por eso, pues generalmente el vaso no está afectado como tal por patologías carcinomatosas, sino por vecindad. Si por ejemplo hay un adenocarcinoma en el estómago por vecindad, se puede afectar el vaso y el cirujano puede requerir esplenectomía, el paciente, perdón, ¿sí? Pero pues no es frecuente, por la parte del páncreas. En la vista posterior, si vemos acá la relación con el riñón, ahí se puede evidenciar. Las caras o superficies, que son las impresiones naturales que él tiene también a ese nivel. Entonces tenemos acá el polo posterior, por lo tanto yo puedo hacer una polectomía cuando quito este polo posterior o la parte inferior, dependiendo de la indicación quirúrgica. Acá tenemos la parte del ilio, donde está la arteria y la vena esplénica, que es uno de los principales pinzamientos que tenemos al quitar la parte del vaso, la superficie visceral, la parte diafragmática, acá a este nivel, dependiendo si estamos hablando de la cara anterior o de la cara posterior. Pero pues realmente es un órgano agradecido, que si se conserva, pues las líneas de sutura funcionan bien. Los ligamentos, entonces acá tenemos la parte del ilio, el ligamento esplenorrenal, el ligamento gastroesplénico, que son importantes cuando yo hago esplenectomía, y los gastropólicos también o esplenocólicos acá a este nivel. Impresión renal en su relación con la parte del riñón como tal. Acá estaría la impresión cólica en la relación que tiene con la parte del colon. Así se ve esa depresión en cirugía cuando lo sacan. El borde inferior, acá
Acá estaría la parte posterior, la relación con los vasos gástricos cortos, que es uno de los pensamientos también importantes cuando yo hago esplenectomía. Estos dos ligamentos con los vasos gástricos cortos, la arteria y la vena esplénica, y la parte del ligamento espleno-cónico. La composición, como es un órgano friable, tiene una delgada cápsula que realmente pues no le da una protección al trauma, es decir, que si hay estallido de órganos, es uno de los principales que se estalla y que le puede ocasionar al paciente pues graves problemas, porque esta cápsula no le da una protección contra el trauma. Tiene pulpa roja y pulpa blanca, y en cirugía, por ejemplo, se secciona, o si la indicación quirúrgica es por trauma, ahí podemos observar como unas pequeñas trabéculas blancas y rojas. Acá estaría la parte del peritoneo visceral, no hay peritoneo acá a nivel del ilio, está libre de peritoneo como tal. Cuando hacemos el clampeamiento, entonces, de la arteria y la vena esplénica. Usualmente primero clampeamos la arteria, de último se deja la vena para que siga sacando la sangre y el órgano no esté tan congestivo en el momento de realizar la extirpación de esta pieza patológica. Entonces, para que no sangre tanto cuando se saca. Importante, arteria y vena esplénica, hay varios ganglios alrededor, que ya los miramos, y la parte del plexo ciliar. Entonces, acá, importante a tener en cuenta estos ganglios linfáticos esplénicos, los que se comparten con la parte del páncreas, que son los pancreáticos esplénicos también, importantes como vías de diseminación para estas patologías, los del trompo celíaco también, que generalmente ellos cambian de consistencia y de dureza en el momento de que el paciente pues sea intervenido con indicación quirúrgica de un cáncer. Acá estarían los asociados a la parte del píloro, asociados a la parte del hígado, a la parte mesentérica superior, es decir, que hay una gran cadena ganglionar alrededor que generalmente se incluye cuando hay metástasis. Pues hay que extirparlos para evitar diseminación. La principal indicación quirúrgica en los adultos para realizar esplenectomía es el trauma. Estas patologías no, sino la parte de trauma es una de las principales indicaciones. Pero existen estas patologías como la esplenomegalia, cuando el vaso está agrandado de tamaño de forma inusual. Hay que mirar la causa por la cual ciertas enfermedades pueden producir en el paciente adulto, porque en los niños es otra cosa, que el vaso aumente un tamaño inusual. Entonces, se mira y esto pues básicamente va a producir obstrucción y sería una indicación quirúrgica para quitar. El hiperesplenismo, que es otra indicación quirúrgica, en menor proporción también, cuando el vaso es demasiado activo. Entonces se eliminan las células, es decir, los glóbulos rojos, rápidamente sin haber completado su ciclo de vida. No están dañados, no están viejos, no están maduros, pero esto hace que el vaso los elimine. Generalmente se asocia en pacientes que tienen cirrosis hepática, linfomas y malaria. Entonces hay que estudiar la causa por la cual el paciente tiene este hiperesplenismo y básicamente pues hacer el tratamiento, y es una indicación también para esplenectomía en el paciente adulto. La esferocitosis hereditaria afecta más a los niños, en menor proporción a los adultos, y básicamente hace referencia por la producción de matíes de forma esferoidal. Entonces esto, como no lo reconocen, se destruyen con facilidad en el vaso. También hay que hacer extirpación quirúrgica de este órgano, pues porque si no va a ser destrucción de todas las células que están de forma normal. Entonces por eso también se realiza esplenectomía en los pacientes adultos. Principal indicación, el traumatismo. Entonces, cuando hacemos una laparotomía exploratoria por un trauma cerrado de abdomen, que el cirujano pues sospeche si el paciente da pie para hacerle
imagenología, es decir, que no llegue choqueado muriéndose, pues se puede hacer una RX de abdomen y con la valoración depende del tamaño de la lesión. Por ejemplo, este órgano es salvable, ¿no? Si son lesiones pequeñas, se hace esplenorrafia, se hace sutura del vaso. ¿Qué sutura podríamos emplear acá para hacer líneas en el vaso? Un cádmio cromado, puede ser 2 ceros o 3 ceros. Acuérdense que ese cádmio cromado lo deben pasar lubricado, puede ser con garamicina, silocaína jalea, porque como es una sutura orgánica, tiende a desgarrar los órganos y como el vaso es friable, para evitar desgarrarlo. No lo vamos a lubricar con solución salina porque lo que hace es romper la sutura. A mayor tamaño de la lesión, pues menos probabilidad de salvar el órgano, ¿no? Pero la idea siempre es ser conservadores. Entonces, si se puede, se sutura. Ya en lesiones grandes, pues obviamente que generalmente no va a ser salvable. Esplenectomía. ¿Qué llevamos para la esplenectomía? Con la laparotomía lo podemos hacer con el set de separadores. Tener en cuenta llevar unos separadores de Richardson accesorios, miran el paciente, la cantidad de grasa, sobre todo si va a hacer incisión subcostal. Generalmente necesitamos Richardson y tener disecciones vasculares. Largas finas son disecciones vasculares que generalmente pues las encuentran accesorios, ¿sí? Adicionalmente, tener en cuenta los sistemas de drenaje. Si el cirujano va a dejar por contrabertura, sobre todo pues en la parte del trauma, puede ser un dren de Penrose o un dren de Jackson Pratt. Entonces vamos aparte de todo lo que llevamos para la laparotomía, si es por trauma deben llevar varios paquetes de compresas, ¿sí? Porque pues va a haber un sangrado masivo, entonces necesitamos varias compresas. Para la piel, polipropileno 3 o 4 ceros si es una incisión subcostal, pero generalmente todo lo hacemos con 3 ceros. Aponeurosis 1, 0 y 2 ceros para la parte subcostal si vamos a cerrar el tejido celular. Ligadura de vasos, arteria, vena esplénica. ¿Cuáles son los ligamentos en la esplenectomía que acabamos de decir? Sí, son 3. ¿Cuál? Esplenorrenal. Gastroesplénico, esplenocólico y esplenorrenal. Entonces los podemos ligar con seda precortada 2 ceros. Transficción también tenemos seda 2 ceros con aguja de medio círculo redonda. El lecho esplénico, usualmente cádmio cromado 2 ceros con aguja redonda. Y para fijar drenes 2 ceros o 0, 3/8 cortando. O sea, lo de la laparotomía ya lo tenemos. Adicionalmente sería tener en cuenta la parte del cádmio lubricado y la parte de la seda para hacer la fijación de los drenes. ¿Listo? Tenemos a nuestro paciente, si le vamos a realizar una esplenectomía o esplenorrafia, siempre en posición invertida, ligera inclinación 30 grados. Llegamos a cavidad, ya sea a través de una incisión subcostal izquierda o laparotomía. Generalmente, si es por trauma, lo va a hacer a través de una laparotomía friada para hacer una exploración completa de toda la cavidad. Llegamos a la cavidad, es súper importante la separación. Ya saben que las compresas las pasamos ligeramente húmedas con el set de separadores. Acá se procede a seccionar este peritoneo lateral que hace que fije el vaso de esta forma. Se puede hacer con tijera de Metzenbaum larga, con pala larga de electro. La idea es que se movilice el vaso para proceder a hacer la parte de las ligaduras. Entonces, lo primero que vamos a ligar son los vasos gástricos cortos, ¿sí? Acá están todos los vasitos, que generalmente son entre 7 y 8, más o menos. Acá está la curvatura mayor, acá estaría la parte de los vasos ligaditos, que ya saben que lo vamos a ligar con seda precortada 2 ceros, tomándolos con cístico hemi axon
o de forma más rápida con qué? Los días. No, con el armónico, solo es como una plancha de cabello. No usamos ligaduras ni nada. Ligado estos vasos gástricos cortos, ahí sí vamos a proceder a ligar todo el componente. Entonces volvemos a repetir. Aparte de los vasos gástricos cortos, ¿cuáles son las otras dos estructuras vasculares que ligamos? Arteria y vena esplénica. Arteria y vena esplénica. ¿Cuál se quedó último? La vena. Que generalmente hacemos 3 ligaduras. ¿Sí ven acá? Una ligadura para la parte que sale y 2 ligaduras para la parte que queda. ¿Por qué? Pues para ser más seguro. ¿Con qué vamos a ligar acá? Con seda recortada o ceros montada en Kenny Axon. Si el cirujano le dice, Jonathan, no quiero ligaduras, sino pásame una transmisión para la vena esplénica, ¿qué le va a pasar al cirujano? Se ha precontado eso. ¿Cuánta maldad hay en tu corazón? Precontado. No, con vascular. Transición. Sí. Me hace algas. Con el polipropileno vascular. Bueno, puede ser una sutura vascular. Yo pido, doctor, ¿quiere transficción con sutura vascular o con qué otra opción que dijimos? ¿Con seda? Puede ser una seda o ceros aguja medio círculo redonda. O transficción de problema vascular 4 ceros. Lo montan, se lo pasan al cirujano. En caso de que, por ejemplo, se ruede la ligadura de la seda o no quiera ligar, sino transficción. ¿Sí? Es diferente. ¿Todos de acuerdo? Sí. Ah, bueno. Entonces, es que por lo menos quiero que cuando terminen cirugía general, si están en cirugía y les pidan una transmisión, sepan que es una transmisión. Sería chévere y me sentiría orgullosa. Gracias. Entonces, ligado al componente vascular, ¿cuáles son los ligamentos? Volvemos a repetir. Espleno renal. Gastroesplénico, esplenocólico y esplenorenal. ¿Listo? Que también los podemos ligar con seda precortada. ¿Está claro? Listo. Nos entregan el vaso, usualmente pasamos un platón o riñonera para recibirlo, pues porque generalmente hay un sangrado bastante grande. No lo vamos a colocar allá en la mesa que me contamine porque sangra bastante. Y para suturar la parte del lecho esplénico que le van a pasar al cirujano. Acá donde estaba el vaso, hay que suturarlo. ¿Con qué? Caldo cromado. Con caldo cromado. Caldo cromado puede ser 2 ceros acá para suturar este lecho. Y si dejan un dren por contrabertura, pues colocarlo. Los drenes no se circulan a la mesa empezando la cirugía, sino hasta requerirlos. ¿Por qué? Depende de cómo vaya mi cirugía. Puede ser que el paciente no sangre y yo no puedo circular un dren innecesariamente ni ningún insumo hasta que no esté seguro de su uso, porque ustedes son los encargados de reducir costos. No es que yo circule 30 suturas por si acaso, esta por si acaso, por si no, por si se lleva la aorta, por si se lleva la cava, no, pues porque no se puede, igual que el instrumental, ¿no? Llevo el equipo vascular, el equipo de tórax en una colecistectomía por si acaso se lleva el diafragma, ya ingresa, no, nunca. ¿Listo? O sea, sí hay que ser, sí hay que prever, pero pues tampoco, ¿por qué? Porque eso nos trae problemas. Yo no puedo circular todo lo que yo quiera porque son costos para la institución y nosotros estamos ahí para ayudar a disminuir los costos. ¿Listo? Si es por traumatismo, ¿qué debe hacer el cirujano? Intentar suturar para salvar el órgano, es decir, hacer esplenorragia. Por ejemplo, acá ustedes ven estos cuadraditos, esto se llama pliegue o almohadillas. Se pueden usar. Las suturas vasculares pueden traer estas almohadillas o pliegue incorporadas cuando yo hago cirugía cardiovascular, que lo van a ver allá con Sandra Puentes cuando vean cirugía cardiovascular. Pero por ejemplo acá en el vaso el cirujano puede optar por colocar una almohadilla
para anudar encima de esta almohadita y evitar que la sutura quede en contacto directo con el órgano. ¿Qué se les ocurre que podemos emplear para hacer esta almohadita? Por ejemplo, está suturando con caldo cromado, el cirujano dice quiere un playet para anudar encima. Un playet es una almohadita, un cuadradito. Y en las suturas vasculares, el playet está hecho de Gore-Tex, o sea, es un material de las prótesis vasculares, ¿sí? O de Dacron. Pero si el cirujano quiere hacer un playet con el mismo tejido del paciente acá en esta esplenectomía, ¿qué podría emplear? ¿Qué se les ocurre a ver? El epiplón, muy bien, ¿sí? O peritoneo. Un peritoneo parietal o un segmento de epiplón. Entonces, ¿qué hace? Pues coloca, corta ese pedacito y encima va a anudar para evitar que la sutura quede en contacto directo con el órgano y lo rasgue. Eso se puede emplear en cualquier sitio, ¿sí? Acá hice una polectomía, pero salvé el resto del vaso, se puede también sin necesidad de quitarlo totalmente. La idea es ser los más conservadores, no es que en cirugía ay, no tiene un pequeño rasguño, entonces fuera vaso, porque no me sirve, no, ¿verdad? Siempre hay que buscar lo mejor para el paciente, porque hacer una esplenectomía, pues obviamente que trae, se puede soltar la arteria en el postoperatorio, se puede complicar y el paciente. Chao. ¿Listo?